Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Incorporemos a esta conversación a Bárbara Rey Actis, que está en Madrid. Ella es experta justamente en el campo de la longevidad. Tiene un par de libros, uno de ellos se llama La longevidad con sentido, y medio de esto estamos hablando. Bárbara, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo es tu mediodía por ahí? Pues al contrario de lo que estabais contando, aquí en Madrid hoy tenemos un día maravilloso, están subiendo las temperaturas, se está dejando ver la primavera, así que muy bien, muy contenta que venga la primavera para mí. Bueno, escuchaste la crónica colaborativa del arranque. ¿Qué pensás sobre esto de la necesidad de empezar a que todas las personas estén incluidas en esta nueva necesidad de hacer? Bueno, es casi paradójico, ¿no?, de hablar de la necesidad que todos estemos incluidos cuando mientras que estamos vivos tenemos el derecho de formar parte de pertenecer, de ser activos, ¿no? Y esta conversación que se está empezando a tener cada vez con más fuerza, es lo que decías tú, que estamos totalmente embebidos en la narrativa del edadismo y ni siquiera nos damos cuenta. A tal punto que lo más curioso es que la propia Organización Mundial de la Salud establece el inicio de la vejez a los 60 años. Es decir, sigue atando un estado a una edad cronológica. Entonces, partiendo desde eso, en adelante, ¿qué podemos esperar? Es interesante lo que decís, porque ya de entrada nos invita a este desafío a revisar el lenguaje, las palabras y las frases que usamos, ¿no? Totalmente. Soy como una casi maniática u obsesiva de la narrativa en términos de longevidad. Verás también desde el propio título de mi libro y de todo el contenido que hago, yo siempre hablo de longevidad, nunca hablo de vejez, ni de envejecimiento, ni de tercera edad, ni de nuestros mayores, ¿no? Yo hablo de longevidad porque es el primer paso a mirar hacia el futuro con optimismo. Longevidad quiere decir larga vida, no ser viejos mucho tiempo. Entonces ya simplemente cambiando esa palabra y tomar conciencia de que vamos a tener una larga vida, esa mirada hacia el futuro ya se pone en positivo. Entonces hay que trabajar mucho empezando por la narrativa. Si quieres te cuento de dónde vienen los orígenes de la narrativa de la vejez, que es súper interesante. ¡Ay, sí, claro! Pero bueno, me dejo en tus manos, no sé cuánto tiempo tenemos, cuántas preguntas me querrás hacer. Tenemos unos 10 o 15 minutos, queremos que la conversación fluya, así que si tenés ganas de hablarnos de eso, a nosotros por lo menos nos parece interesante. Dale. Sí. Mira, el tema de la narrativa de la vejez tiene como 3 vertientes principales, todas que vienen desde el año 1800, principio de 1900, ¿no? Entonces, la primera es la teoría de la productividad, que se asocia que la vejez debe ser necesariamente una etapa pasiva y una etapa tranquila. Y esto viene de antiguos médicos que pensaban que los seres humanos nacíamos con una cuota de energía limitada, como si fuese una pila o una batería, y que una vez que se agotaba esa energía totalmente limitada, nos moríamos, ¿no? Como que el propio organismo no era capaz de regenerarse. Entonces, cuando las personas llegaban a determinada edad, los propios médicos les recomendaban quedarse lo más tranquilo posible, quedarse lo más quietito posible y hacer lo menos posible para ahorrar energía. Nada más lejos de la realidad. Nosotros mismos somos capaces de regenerar y de crear energía y productividad independientemente de la edad. La segunda teoría es la de también tiene que ver con la productividad y viene de la tremenda crisis de 1929 en Estados Unidos y que nace con el taylorismo también, que cuando fue esta crisis tan tremenda,
que la gente se suicidaba en los rascacielos, algunos habréis leído sobre esto. A nivel gobierno se tomó una decisión muy radical y se decide expulsar del mercado de trabajo a las personas de más de 40 años, que en ese momento ya eran mayores y tenían hijos criados, para darle lugar a las nuevas generaciones, que eran las que estaban teniendo hijos y las que tenían que darle de comer a sus descendientes. Y además había un tema de formación. Los de 40 años no habían estudiado y los de 20 y pocos sí. Pero hoy por hoy, una persona de 40 años está en su más que plenitud laboral. Estas dos son teorías negativas. Y la tercera teoría y origen de la narrativa de la vejez es por el lado opuesto, el tremendo positivismo de los años dorados, de cuando nos jubilamos todo es felicidad, todo es alegría, nos dedicamos a jugar a las bochas, al bingo, ¿no? Nos retiramos a estos mega resorts de Estados Unidos y se tendía a aislar en una especie de Disneyland de mayores a las personas que se jubilaban. Entonces se las expulsaba de la sociedad, aunque más no fuera de una manera positiva. Pero si vamos a vivir tantos tiempos después de jubilados, no podemos estar 30 años tomando daiquiri, ¿no? Y jugando al golf. Entonces, ese es el origen. Ninguna de esas tres teorías tienen su validez actual, pero nos condicionan. Es absolutamente pertinente lo que nos acabas de contar, el plano en que nos podés poner desde ahí, desde Madrid, desde donde nos hablás, para la conversación que vamos a tener. Diría que es imprescindible este reconto que has hecho para poder saber en la actualidad cuál es el verdadero valor de la longevidad aplicado a esta necesidad de construir definitivamente sociedades inéditas, sociedades más justas, solidarias, con capacidad de mirar y escuchar al otro y a las otras. Bueno, eso es una pregunta que podríamos estar horas hablando. Apelo a tu gran síntesis que se ve que tenés. Sí, básicamente, bueno, la construcción de valor es justamente la posibilidad de tener vidas plenas hasta el último día de nuestra vida y no de tener que resignar actualmente décadas post-jubilación simplemente por algo que inventó Otto von Bismarck en 1895. La jubilación a los 65 es una creación táctica política de tipo supervivencia prácticamente y que se ha venido arrastrando hasta hoy. Entonces, lo primero que hay que repensar para agregar valor es por qué tiene que haber una edad de jubilación obligatoria. ¿Por qué las personas no tenemos la posibilidad de decidir hasta qué edad queremos trabajar, en qué condiciones y cuántas horas? ¿Por qué? Porque una de las grandes aportaciones de valor a la sociedad como un todo es el valor económico. Si una persona permanece laboralmente activa, aporta al Producto Bruto Interno de ese país y de esa sociedad, consumiendo, pagando impuestos, generando puestos de trabajo, moviendo toda la economía, ¿no? El hecho de que nos jubilen obligatoriamente pasas a ser pasivo de una manera totalmente abrupta de un día para el otro. Pero para mí la parte... Sí, dime. No, que te venimos siguiendo con atención, pero a mí me aparece ahí la necesidad de también pensar las estructuras laborales vigentes en el llamado primer mundo o por acá. ¿Cómo haría esa estructura tan exigua, tan insuficiente para poder incorporar a estos millones de personas que tendrán más de 60 años, ahora no más, en el 2030? ¿Cómo ves esa transición? ¿Cómo la imaginás? ¿A la jubilación o la posibilidad de seguir incluyéndolos laboralmente? Perdón. La posibilidad de incluirlos laboralmente. Si te seguimos, vos decís, mejor que no haya edad jubilatoria a tope. Y entonces, al campo laboral. Claro. ¿Qué campo laboral? Claro. Vale. Me encanta esa pregunta porque también tenemos otro preconcepto que no vamos a entrar a profundizar el origen, pero tendemos a pensar que el trabajo es un bien limitado, ¿no? El trabajo en sí mismo, la capacidad productiva del ser humano, el trabajo es ilimitado.
Lo que son limitados son los puestos de trabajo asalariados, que es una cuestión aparte, ¿no? Entonces, cuando yo digo que las personas tenemos el derecho de permanecer activos, no quiero decir que todo el mundo tiene que tener un trabajo exclusivamente en relación de dependencia cobrando un salario a final de mes. Hay infinidad de opciones y de oportunidades, y sobre todo gracias a la tecnología y a la digitalización, de poder aportar un valor económico, tener algún tipo de actividad remunerada más allá de ese salario. Estoy hablando de profesionales independientes, emprendimiento, negocios comerciales, producción, etc., etc., ¿no? No todos somos empleados en una oficina como tal. Hermoso lo que estamos escuchando desde Madrid. Bárbara Rey Actis es experta en longevidad y nos está explicando un entramado que va profundo, va más allá de lo que nos aparece naturalmente, y nos dice: la capacidad productiva es ilimitada, podemos hacer todo el tiempo. Otra cosa son los puestos de trabajo formales, pero eso forma parte ya del viejo paradigma. Yo me animo a anticipar. Además, otra cosa es todo el campo de la participación de la longevidad, también, como nos dice Bárbara Rey Actis, a través de la tecnología que tenemos tan a mano, ¿no? Y pensando además que la longevidad también cuenta con ese gran valor que es el tiempo, por lo menos ahora en la mayoría de los casos, la gestión del tiempo es imprescindible, y bueno, ahí hay una franja que lo tiene, además de la experiencia, y ya veremos qué otras cosas que quizá nos vaya desgranando Bárbara.